Esta es la predicación correspondiente al domingo 8 de septiembre de 2024 de la Iglesia La Resurrección en Madrid. El pasaje de referencia para esta mañana es el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 4 al 7 y versículos 15 al 17, así como capítulo 3, versículos del 1 al 8. Volvemos una vez más al Génesis, al comienzo de todo. Comenzamos una nueva temporada con una nueva oportunidad de renovar nuestra vida comunitaria y personal. En este sentido, no hay mejor renovación que volver a empezar, que comenzar de nuevo. Pero ¿cómo comenzar de nuevo con un texto tantas veces leído y de tantas maneras interpretado? Un texto del que quizás ya no esperamos nada, porque es un texto del que se ha abusado tanto desde una perspectiva literalista. Lo paradójico del literalismo es que, pretendiendo ser fieles al texto, lo que en realidad hace es violentarlo, imponiendo un marco de pensamiento ajeno al mismo y, por tanto, que acaba siendo infiel al mundo de significado de las Escrituras. Porque creemos que las Escrituras son la palabra de Dios, lo que no debemos perder nunca de vista es que la Biblia, porque pertenece a un mundo social y cultural muy diferente al nuestro, se construye bajo unos patrones de pensamiento y de comportamiento propios y por lo tanto distintos a los nuestros. Por ello es fundamental comprender la Biblia siempre en referencia a su contexto cultural, social e histórico, para poder entender cómo formula y cómo responde a aquellas cuestiones sobre Dios, el ser humano y el mundo que también son las nuestras, pero que lo hace de una manera muy diferente a la nuestra. En primer lugar, necesitamos una visión de conjunto de la estructura narrativa de estos dos primeros capítulos de Génesis. Desde nuestra perspectiva moderna, solemos pensar que los textos narran cómo Dios creó los cielos y la tierra. Y pensamos así porque nuestra aproximación a la realidad es científico-técnica. Y por tanto creemos que conocer una cosa es conocer su causa. Sin embargo, el texto bíblico no tiene el propósito de explicarnos el cómo Dios creó el mundo, sino para qué lo creó. Dios, creador del mundo, actúa como un rey según los patrones culturales del mundo antiguo. Por tanto, como rey es responsable de crear un espacio donde se refleje su sabiduría y su justicia. Porque el mundo creado por Dios tiene un propósito, que es albergar su presencia. Como más adelante veremos en la narración, el tabernáculo primero y el templo después albergan la presencia de Dios. El mundo es un templo para que la presencia de Dios habite en él. Pues bien, de la misma manera, la creación constituye ese templo en el que habite la presencia de Dios. Debemos entender que Dios, como Rey, es fuente de toda sabiduría y orden, y que aunque el mundo ha sido creado bueno por Dios, existe la posibilidad de que el mal y el desorden emerjan dañando la creación de Dios. Precisamente existe esa posibilidad por su condición de creación y no ser Dios mismo, no tener una condición divina por parte del mundo. Con todo esto en mente podemos abordar los elementos principales de nuestro texto de hoy, que comienza así, versículo 4 del capítulo 2. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra, cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y el cielo. De este comienzo se derivan varias consecuencias. La primera es que el mundo no es divino. Que haya un Dios creador significa que hay una distinción entre Dios y su creación. Y esto era algo polémico en el mundo cultural de la Biblia. En aquel mundo cultural no era evidente una afirmación como esta. De hecho, lo evidente era que el mundo
fuese divino o que estaba divinizado. O dicho de otra manera, como dirían los griegos, que todo estaba lleno de dioses. En las sociedades arcaicas se concebía que entre el cielo y la tierra todo estaba conectado. Era un mundo atravesado de fuerzas y de dioses. Cuando la Biblia afirma que en lugar de ese mundo divinizado, el mundo es creado por Dios, eso lo cambia todo. Dios no es el mundo no es Dios. Dios trasciende su creación, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de actuar y hacerse presente en ella. La segunda consecuencia es que el ser humano no es divino y eso afecta la manera de comprender al ser humano. En Génesis capítulo 2, versículo 7, el texto bíblico hace un juego de palabras. Hombre es en hebreo Adam y tierra es Adamá, que significa tierra cultivable. Así que el nombre Adán no es un mero nombre propio, un nombre propio como otro, uno entre tantos, sino que hace referencia a la condición de ser humano. Y de esta manera se enfatiza que el ser humano pertenece al mundo creado por Dios. Por tanto, el ser humano tampoco es divino. El mundo no es divino, el ser humano tampoco es divino. Aquello que le confiere la condición de ser vivo al ser humano es que Dios mismo sopla un aliento de vida en él. Para la Biblia, el ser humano debe su vida a Dios mismo. De esta manera, el ser humano tiene una relación especial con el Dios único y creador. Mientras que en un mundo divinizado, el ser humano es concebido como esclavo de los dioses, como en Mesopotamia, a merced de un destino ciego, como en Grecia, o de un karma que lo encadena en infinitas redes de renacimientos, como en todas las religiones orientales, que el mundo ya no esté divinizado implica una diferencia no solo en la relación del ser humano con Dios, sino en la relación del ser humano con el propio mundo. Lo leemos en el versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El mundo ya no aparece al ser humano como algo misterioso, como algo lleno de miedos y tabúes, sino que el mundo es creación de Dios. Por tanto, se muestra al ser humano como algo cultivable y sobre el que podemos actuar, que podemos cuidar. Y destacan aquí estos dos verbos, labrar y cuidar. En Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6, nos presenta un estado de la creación en el que todavía no hay un ser humano que intervenga creativamente y que la transforme. No significa que no hubiera plantas, sino que todavía no había un cultivo ni una agricultura. Por eso dice el versículo 5, ni existía nadie que cultivase el suelo. Aquí el énfasis es que no hay todavía una acción creativa del ser humano sobre el propio mundo. En el mundo antiguo, en el recinto de los templos, había jardines donde había árboles y animales que eran cuidados por los sacerdotes como parte de su servicio. Y este es lo que tenemos aquí, estos elementos los encontramos aquí en el jardín del Edén. Así que si el mundo es un templo para Dios, el huerto del Edén es su lugar santísimo. Por tanto, es el mundo creado, es el mundo que alberga la presencia de Dios, por lo tanto, el mundo se convierte en un templo para Dios. El Edén, el jardín en el Edén, ese huerto es el lugar santísimo en ese mundo que es la creación. Las acciones labrar y cuidar son acciones sacerdotales, no son acciones profanas, sino de cuidado de un espacio santo, es decir, especialmente reservado para Dios. De esta manera, el ser humano se convierte en corregente del cuidado de la creación, es decir, que reina con y junto a Dios. Y el ser humano se convierte así en responsable de un orden social justo y sabio como reflejo del reinar de Dios. Y esa sería la base de toda teología política. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que el texto bíblico, en el texto bíblico, no es un texto religioso como en términos modernos entendemos, como un área acotada a la religión
de un ámbito individual y privado en el que se guarda la fe o que está la fe restringida, sino que la Biblia, decir algo sobre Dios es decir algo sobre la política, es decir algo sobre la economía, es decir algo sobre el mundo social. No están esas fronteras separadas como en el mundo moderno. Por tanto, decimos, esta es la base, sería la base de todo, de una teología política. Que el mundo no sea divino y que el ser humano tampoco lo sea es muy importante, porque la condición regia de los reyes del mundo antiguo se basaba en la divinización o la condición divina de los reyes y de su legitimación sobre la base de un orden divinizado. Por lo tanto, vemos dos concepciones diferentes del mundo, por lo tanto, de la política. Por tanto, esta narración no es una narración infantil para una visión desfasada del mundo, sino que es una alternativa política y social, cultural, no solamente para el mundo antiguo, sino también para el nuestro. Pero sobre eso hablaremos en otras ocasiones. Que el mundo no sea divino y que el ser humano tampoco supone que el único que tiene la potestad absoluta para ejercer su reinado es Dios mismo. Y por tanto que el resto de poderes humanos son subsidiarios de la condición de rey que ostenta Dios. Dios, por tanto, es fuente de toda vida y de toda sabiduría. Y por eso se dice en versículos 16 y 17, Dios dio esta orden. Puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque el día en que comas de él, tendrás que morir. De Dios es del que procede la sabiduría, esa capacidad de conocer el bien y el mal. No hay una esfera en la que el ser humano puede decir que no necesita a Dios. Por eso el día en que el ser humano crea que no necesita a Dios, que puede determinar por sí mismo lo que es el bien y el mal, ese día el ser humano está condenado a la muerte. La muerte aquí no tiene que ver solo con el cese de la vida, sino con aquel poder que atenta contra el propósito vital con el que Dios ha creado el mundo. Por eso más adelante, en el relato, el ser humano llega a tener conciencia de su propia muerte, aunque no muera en ese momento. Versículo 19 del capítulo 3. Ahora, en este momento del relato, surge una nueva fuente de sabiduría con independencia de Dios, que es la serpiente. La serpiente en el mundo de la Biblia era un símbolo de sabiduría. Por tanto, la situación ahora cambia drásticamente. El ser humano presta oídos a una fuente de sabiduría que no viene de Dios, sino de la propia creación, de un animal de la creación. Es el intento de volver a divinizar lo que solo es creación. Si el mundo es divino, fuera divino, entonces impondría sus propias leyes al ser humano, impondría ese destino ciego, impondría esa esclavitud al ser humano o impondría ese karma, ¿vale? Por tanto, como vemos, distintas concepciones del mundo y el mundo de la Biblia tiene una distinción de esas otras concepciones del mundo y del ser humano. Ahora, el ser humano tiene que decidir entre escuchar la sabiduría de Dios o cualquier otra fuente de su sabiduría, incluso la que se da a sí mismo el ser humano. Porque no lo olvidemos, no hablamos aquí de una abstracta sabiduría, una sabiduría abstracta, sino de la que deriva de la condición de Dios como rey. Por eso se puede ser fiel o infiel al rey que es Dios. Esa actitud básica se resume en la palabra fe. Fe es fidelidad, es lealtad y es confianza a Dios y en Dios. Así que podemos tener fe en Dios o actuar con autonomía, dejándonos seducir por fuentes de sabiduría mundanas en ausencia de Dios. Y esta es la elección fundamental del ser humano, confiar y tener fe en lo que Dios dice o de convertirse en un Dios para sí mismo. Y esa es la alusión al versículo 5 del capítulo 3, seréis como Dios.
Esta es la tentación radical. Entiéndase, radical en su sentido de raíz, la tentación radical a que se enfrenta todo ser humano. Y es también la tentación radical de todo sistema político, que tiende siempre a la autodivinización. Por eso el sistema político debe tener contrapesos y debe tener regulaciones de sí mismo, porque la tendencia de todo el sistema político es la autodivinización. Cuanto mayor poder tiene el ser humano, mayor tiende a la autodivinización. Pero tras el intento de autodivinización del ser humano se esconde el desastre. Así nos lo ha mostrado a lo largo de la historia todos los sistemas políticos que han gobernado en el mundo. Cuando el ser humano decide emprender el camino de la sabiduría propia, ya no puede soportar la voz de Dios sin esconderse. Entonces, ahora Dios se convierte en un otro al que se teme. Versículo 8. Por tanto, entender esta condición de Dios como rey es fundamental para comprender la narración bíblica y la importancia que se le da en ella a su reinar sobre el mundo. Como veremos a lo largo de toda la temporada, si comprendemos la condición de Dios como rey, podremos entender el lugar que ocupa el templo y la presencia de Dios en el mundo y el lugar que ocupa en la narración de salvación. Entenderemos las acciones de liberación y salvación de Dios mucho mejor, porque comprenderemos que Dios está actuando como un rey. Entenderemos el anuncio del mensaje de las buenas noticias cuando se diga que Dios finalmente reina. Y estaremos en condiciones de comprender el anuncio de Jesús de que el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, la condición de rey nos acompaña desde el principio de la Biblia hasta el final y es lo que nos va a permitir comprender y explicar todo lo que se nos dice acerca de Dios y todo lo que son las acciones de salvación de Dios. Al principio de la predicación hablaba de un nuevo comienzo, de renovación. En esta predicación hemos hablado de las bases de una teología política que serviría de una renovación de nuestro mundo social y político y cultural. Y es algo que necesitamos como sociedad. Pero seguiremos desarrollando otras cuestiones en este sentido más adelante. Pero hoy quiero terminar con un tono más personal. Que Dios sea rey requiere de una respuesta por nuestra parte. ¿Dios realmente gobierna tu vida? ¿Estamos dispuestos a que nuestra lealtad sea solo para Dios? ¿O compartimos nuestra lealtad con otras lealtades? Políticas, económicas, sociales, culturales, étnicas. La lealtad a los reyes humanos exige sumisión de una u otra forma o de un grado u otro, en un grado u otro. Sin embargo, la lealtad a Dios supone nuestra liberación y aquí está la gran diferencia. La lealtad a los sistemas políticos exige un determinado grado de sumisión. La lealtad a Dios supone nuestra liberación. Supone nuestra liberación porque ya no tenemos que obedecer ni a nuestro yo, tenemos que obedecer a otros poderes humanos que exigen nuestro asentimiento, ni a otros poderes suprahumanos, como la muerte, el mal y el pecado, que nos esclavizan. Como veremos, el acto salvador fundamental de Dios es la liberación de un pueblo de esclavos. En nuestra sociedad tecnificada y burocratizada, hasta grados superlativos, se nos anuncia la buena noticia de que Dios realmente reina y que nuestra fe en Él deviene en nuestra liberación de cualquier esclavitud, sea una esclavitud no solo personal, emocional, subjetiva o psicológica, también de una esclavitud política, económica y social. Solo podemos recibir
esto como una buena noticia cuando comprendamos la condición de Dios como Rey. Un rey que ha creado un mundo para hacerlo habitable para su presencia. Dios no es un Dios alejado allá en los cielos, no es un Dios deísta, es un Dios cercano, que ha creado un mundo para hacerlo habitable para su presencia. Y cuando su presencia inunde por completo el mundo, supondrá la transformación del mundo en una nueva creación. Y eso es lo que nos cuenta toda la narrativa de la Escritura. Este es el comienzo y esta es la renovación que nuestras vidas necesitan. Reconozcamos a Dios como Rey que viene a nosotros para gobernar nuestra vida y para hacer el mundo habitable para su presencia y nosotros con Él en comunión. Que así sea.